Entonces, tenemos aquí este primer ejercicio que lo que te dicen es, te dan una función de dos variables que va de R2 en R2. De esta forma, elevado a x más y elevado a x menos y. Y me dan c, que es una curva que va de R en R2. Y lo único que me dicen es que en el punto 0 la curva pasa por el origen y que el vector derivada en el 0 es el 1, 3. Y aquí te piden hallar el vector tangente a la imagen de la curva c por f. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que estamos definiendo una nueva curva. Es decir, definimos una nueva curva que podemos llamar, por ejemplo, alfa. ¿Que quién es esta curva alfa? Cuando me dicen la imagen de c por f, significa que a la curva c la compongo con la función f. Es decir, como la función c, que es una curva, comienza en r, va en R2 y la función f va de R2 en R2, resulta que también termina en R2. ¿Dónde? ¿Qué nos están diciendo? ¿Quién es esta curva alfa de t? Claro, esta curva alfa de t sería hacer la composición de la c con la f en el punto t. Que en realidad esto no es otra cosa que hacer ¿quién? F de c de t. Entonces, ¿qué nos piden realmente aquí? Cuando me piden allá el vector tangente de esta nueva curva alfa, lo que quiero aplicar yo es la regla de la cadena. Entonces, aplicamos la regla de la cadena porque realmente, formalmente, yo que quería calcular la aplicación derivada, ¿verdad?, de esta curva alfa en el punto t. Que en realidad esto resulta que es la derivada de ¿quién? O bueno, si lo queremos poner formalmente, como alfa depende únicamente de un parámetro t, esto no es otra cosa que calcular alfa prima de t, ¿verdad? Pero también sabemos que alfa es una composición, es decir, esto es la derivada, la matriz derivada de la composición de la c con la f en el punto t. Y aquí, en este punto, es donde aplicamos la regla de la cadena. Porque ¿quién nos quedaría aquí? Nos quedaría la matriz jacobiana de la función f, pero evaluada en el punto c de t, ¿verdad? Multiplicado por la matriz derivada de la función c en el punto c. ¿De acuerdo? Claro que esto en realidad ocurre lo mismo. Esto aquí es simplemente, esto es simplemente el punto o el vector c' de t. Entonces, ¿cómo? Si yo calculo la matriz jacobiana de la f en un punto genérico xy, ¿qué nos quedaría? Cojo la primera función, que sería este elevado a x más y, y calculo su derivada respecto de x, pues nos queda elevado a x más y. Y ya calculo su derivada respecto de y, pues me queda también elevado a x más y. ¿Vale? Y ahora me voy a la segunda componente, que es otra función, que es la función elevado a x menos y. Calculo su derivada respecto de x, pues me queda elevado a x menos y. Y ahora calculo su derivada respecto de y, pues me queda elevado a x menos y. Y tengo que ponerle un signo menos delante. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Como ya tengo yo aquí la matriz jacobiana, ¿verdad? Entonces, a mí no me lo piden calcular en todos los puntos, sino simplemente en el punto correspondiente a t igual a 0. Es decir, que el vector alfa prima de 0 no es otra cosa que calcular la matriz jacobiana de la función f en el punto c de 0 y multiplicar por el vector c' de 0. Pero resulta que el vector c de 0 es el punto 0, 0. O sea que esto se convierte en, cojo la matriz jacobiana, que es la matriz elevado a 0, 0, 1, elevado a 0, 0, 1, elevado a 0 menos 0, 1 y elevado a menos 0 menos 0, que sería menos 1, y lo multiplico por el vector 1, 3, ¿verdad? Que es el que me han dicho aquí.
Tengo así entonces, que nos quedaría fila por columna, sería 4, fila por columna nos quedaría el menos 2. Entonces tenemos precisamente que el vector derivada de la imagen, el alfa' de 0, es precisamente el vector 4 menos 2. Aquí lo que hemos hecho ha sido combinar este concepto de curva con precisamente la aplicación de la regla de la cadena. Venga, vamos al siguiente. Mira, aquí nos dan una función a trozos. Esto sí es una función a trozos como las que nos gustan a nosotros, porque es únicamente en un punto, ¿de acuerdo? Donde hay un cambio. Entonces son las cosas que nos gustan, entre comillas. Nos preguntan primero si esta función es continua en el 0, 0. Para la continuidad que tendríamos que ver. Sí, el límite doble existe y coincide con lo que vale la función en el punto, ¿verdad? Entonces diríamos, hombre, una opción sencilla es tratar de primero ver nuestra intuición. Como abajo tenemos algo de grado 2 y las cosas son positivas, y arriba tengo algo de grado 3, uno pensaría, oye, pues yo creo que esto sí va a ser continuo en el 0, 0. Entonces, ¿cómo creemos que f sí es continua en 0, 0? Vamos a tratar de probarlo directamente. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos quedaría, bueno, a nosotros nos dan un epsilon, ¿verdad? Mayor que 0. Entonces tengo que hallar ese delta que va a depender de epsilon, ¿verdad? Que no sé todavía cuánto vale, pero que sé que tiene que ser también mayor que 0. Y lo único que yo puedo hacer es usar que la norma del xy menos el 0, 0, que eso es menor que delta. Pero como hemos visto, todo esto es equivalente a decir también que el x cuadrado más el y cuadrado es menor que delta al cuadrado, y en particular eso me sirve a mí para usar, por ejemplo, que el valor absoluto de x es menor que delta o que el valor absoluto de y es menor que delta. Y entonces tengo que acotar, ¿verdad? ¿Acotamos quién? Pues acotamos lo que vale el valor absoluto de f de xy menos f en el 0, 0. ¿Que esto qué nos va a quedar? Nos va a quedar en este caso como f del 0, 0 vale 0, me queda simplemente el valor absoluto de x al cubo entre x cuadrado más y cuadrado. Como tengo un y cuadrado y arriba solo tengo x, me interesaría tener solo x abajo. Eso lo puedo hacer porque, como la y al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, entonces si yo sumo x cuadrado a ambos lados se mantiene la desigualdad. Es decir, x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que x al cuadrado. Pero entonces cuando invierto la desigualdad me queda que esto es menor o igual que el valor absoluto de x al cubo dividido simplemente entre x al cuadrado. Cuando simplifico el valor absoluto de x al cubo con el de x al cuadrado, nos queda arriba simplemente un valor absoluto de x. Y puedo usar que el valor absoluto de x es menor que delta. Pues esto es lo que yo estoy llamando precisamente epsilon. En este caso es sencillo, y como tengo que el delta es el epsilon, ¿verdad? Nos venimos aquí y decimos ¿quién es nuestro delta? Epsilon. Como el epsilon positivo, nuestro delta también es positivo. Como hemos hallado ese delta, de modo que usando esta acotación demuestro que mi función menos el punto es más chica que el epsilon, concluimos que f es continua en el origen. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a la siguiente pregunta. Porque ahora nos dicen, estudiar si se verifica que la derivada segunda de f, las derivadas parciales segundas cruzadas en el origen, sí coinciden. Hombre, aquí lo único que nosotros hemos visto en teoría es un resultado que me dicen, si existiesen las derivadas parciales
y fuesen continuas, entonces coinciden las cruzadas, ¿verdad? Sí. Decimos, bueno, vamos a ver si podemos utilizar eso o no. Lo primero que tendría que hacer sería calcular las derivadas parciales, ¿verdad? Entonces, comenzamos calculando las derivadas parciales si el punto xy es distinto del 0, 0, ¿verdad? Aquí nos quedaría entonces que la parcial de f respecto de x en un punto xy, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un cociente, tendría entonces 3x al cuadrado que multiplica al x al cuadrado más y cuadrado, menos x al cubo que multiplica a 2x simplemente. Y todo eso lo dividimos entre el x cuadrado más el y cuadrado elevado al cuadrado. Cuando simplificamos, de aquí este 3x cuadrado por x cuadrado sería un 3x cuarta. Con este menos 2x cuarta se me simplifica y me queda un x cuarta. Y de aquí me queda 3x cuadrado por y cuadrado, pues más 3x cuadrado y cuadrado. Y todo eso está dividido entre el x cuadrado más el y cuadrado elevado al cuadrado. Claro que si vemos aquí decimos, bueno, ¿qué tengo realmente? Puedo sacar el x al cuadrado factor común que multiplica a x cuadrado más 3y cuadrado. Y todo eso está dividido entre el x cuadrado más el y cuadrado al cuadrado. Ahora cuando calcule la parcial de f respecto de y en el punto xy, eso que nos queda. Ahora, puedo hacerlo como un cociente, lo que pasa es que la primera parte sería 0, o decir simplemente, bueno, esto está elevado a menos 1, o sea que nos quedaría un x al cubo. Como tengo x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 1, derivamos baja el exponente que es un menos 1, multiplico por la derivada de lo que hay dentro respecto de y, que sería un 2y, y divido entre el x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Que si lo queremos poner bonito, pondremos simplemente pues menos 2x cubo y entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Ahora me haría falta ver qué pasa en el punto, ¿verdad? En el origen. Entonces, lo vamos a poner aquí por tenerlo en el mismo sitio. En el 0, 0 usamos la definición, que nos diría que la parcial de f respecto de x en el 0, 0 por definición es el límite cuando la h tiende a 0 ¿de quién? De la función f de h, 0 menos f del 0, 0 y todo eso dividido entre h. ¿Cuánto nos queda este límite? Nos queda el límite cuando la h tiende a 0 ¿de quién? Cuando calculo f de h menos 0, la y desaparece y nos queda h al cubo entre h al cuadrado, que sería una h. Resto f de 0, 0, que sería 0. Y todo eso lo divido entre h. O sea que nos queda aquí el 1. ¿Vale? Y por otro lado, cuando calculo la parcial de f respecto de y en el 0, 0, aquí nos quedaría el límite cuando la h tiende a 0 de f de 0, h menos f de 0, 0 entre h, que directamente como la función f de 0h vale 0 y f de 0, 0 vale 0, aquí nos queda que esto sale 0. Entonces podemos decir, bueno, podría ver si la función es continua en ese punto, ¿verdad?
Ahora bien, si nos fijamos, aquí tengo cosas de grado 4, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando por ejemplo yo calcule aquí el límite direccional, cuando cojo la recta y igual a x, veo que arriba aquí me quedaría. Me quedaría en igual a x 4x. Es verdad que con igual a x vamos a coger igual a 2x, ¿de acuerdo? Con igual a 2x, aquí que nos quedaría un 4x cuadrado por 3 sería 12, más 1, 13. Tendría arriba 13x a la cuarta. Y abajo tendría 3x al cuadrado, perdón, 5x al cuadrado. Todo eso al cuadrado sería 25x cuarta. O sea que nos quedaría 13 entre 25. Pero 13 entre 25 no sale 1, ¿verdad? Claro. O sea que aquí vemos más o menos a simple vista. Lo mismo ocurre con esta parte de aquí. Aquí cogiendo igual a x, el límite sale algo que va a ser seguro distinto de cero. Sale una constante que es un cuarto, o menos un cuarto, menos un medio. Vale, pues ya está. Pero no sale cero. Es decir, que vemos que las derivadas parciales no son continuas en el origen. Eso lo que significa que no puedo usar el resultado que hemos visto en clase que me dice, entonces ocurre esto, ¿verdad? Pero es posible que como eso solo va en una dirección, que las derivadas parciales cruzadas sigan coincidiendo. Porque solo nos da una condición suficiente. Si pasa esto, entonces coinciden derivadas parciales. Y si no, bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no. ¿Eso qué significa? ¿Cómo puedo estudiar yo si estas derivadas parciales coinciden? Tendría que tratar de calcularlo directamente a mano, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Irme a la definición. Ya tengo las dos funciones, que son estas derivadas parciales. Es decir, tenemos que cuando yo calculo la parcial de f respecto de x en el punto xy, hemos visto que esto vale x al cuadrado, que multiplica a x cuadrado más 3y cuadrado, todo eso dividido entre el x cuadrado y cuadrado al cuadrado si el xy es distinto del 0, 0, mientras que vale 1 si el xy es igual al 0, 0. Y también la parcial de f respecto de y en el punto xy hemos visto que vale menos 2x al cubo y dividido entre el x cuadrado más el y cuadrado al cuadrado si el punto xy es distinto del 0, 0, mientras que vale 0 si estamos en el origen, ¿verdad? Por lo tanto, ahora puedo calcular las derivadas parciales cruzadas en el origen. Es decir, calculamos quién sería entonces la parcial segunda de f respecto de x respecto de y en el punto 0, 0. Claro que esto en realidad es como si dijese, estoy calculando la parcial respecto de x, ¿verdad? De una función que es la parcial de f respecto de y en el punto 0, 0. Esta función la puedes llamar g si te estorba. ¿Y cómo calculo la derivada de una función de varias variables? Con la definición, ¿verdad? Como estoy derivando respecto de x sería el límite cuando la h tiende a 0 de quién? De la función que hay dentro. Es que la función que hay dentro sería la parcial de f respecto de y en el punto h, 0 menos la parcial de f respecto de y en el origen que sería en el punto 0, 0. Y todo eso lo dividimos entre h. Claro, pero es que esto que nos queda, el límite cuando la h tiende a 0 de quién. Sustituimos, ¿verdad? Es que como aquí tengo una y multiplicando, 0 por lo que sea que nos va a quedar. 0 menos, ¿cuánto vale la derivada parcial? La derivada parcial vale 0 y todo eso dividido entre h, ¿verdad? Pues nos queda que el límite es 0.
Por otro lado, cuando calcule la derivada segunda de la función f, pero al revés, respecto de y antes hemos derivado respecto de x en el 0, 0, esto sería, con el mismo proceso, calcular la derivada respecto de y de la función derivada de f respecto de x en el punto 0, 0, ¿verdad? Sustituimos ahora como es derivada respecto de y, sería el límite cuando h tiende a 0, pero sumamos el vector en la segunda componente. ¿A qué función? A esta función que es la parcial de f respecto de x. O sea que esto lo evaluamos en el punto 0, h menos, restamos la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0 y todo eso lo dividimos entre h. ¿Qué nos queda así? El límite cuando la h tiende a 0 de quién. Aquí tendría para la parcial de f respecto de x evaluando el punto 0h, la y desaparece, ¿verdad? Y entonces, perdón, la x desaparece, pero como aquí tengo un x cuadrado multiplicando, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Que 0 por lo que sea, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? O sea que sería 0 menos, ¿cuánto vale la parcial de f respecto de x en el origen? 1. 1, 1, 1. Ahí hemos calculado, ¿verdad? Y todo eso lo dividimos entre h. ¿Y qué pasa entonces? ¿Y aquí qué nos quedaría? Nos quedaría el límite de cuando h tiende a 0 de 1 partido por h, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a este límite? Que este límite no existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo garantizar? Que en este caso, la derivada segunda de f respecto de x respecto de y en el origen, en el 0, 0, no coincide con la derivada segunda de la función f respecto de y respecto de x en el 0, 0. ¿De acuerdo? Pues tenemos un ejemplo en el que no tengo esta igualdad. Vale. Por último, nos preguntan si la función f es diferenciable. Para ser diferenciable tengo que estudiar el límite doble que hemos visto en teoría. Es decir, ya hemos calculado antes cuánto valía el gradiente, ¿verdad? Y hemos visto que el gradiente de nuestra función f en el origen resulta que valía 1,0, ¿verdad? La derivada parcial respecto de x era 1 y la derivada parcial respecto de y era 0. Luego debemos estudiar si el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 de la función f de xy menos f de 0, 0 menos el gradiente de f en el punto 0, 0 multiplicado escalarmente por el xy y todo eso dividido entre la norma del punto xy, si ese límite vale 0, ¿verdad? Pero este límite, ¿quién nos queda? Nos queda el límite cuando xy tiende al 0, 0 de la función f de xy, que sería x al cubo entre x cuadrado más y cuadrado. Le resto f de 0, 0, que le resto 0, no le resto nada. Y en el gradiente, como es el 1, 0, simplemente le resto x. Y todo eso lo voy a dividir entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando lo escribimos todo como una única fracción, ¿qué nos queda? Límite cuando xy tiende al 0, 0. Abajo en el denominador, ¿qué voy a tener? Voy a tener el x cuadrado más el y cuadrado, aquí elevado una vez y aquí elevado un medio, es decir, nos queda en total elevado a 3 medios. Y de este mínimo común denominador, lo que hago es que a x lo multiplico x cuadrado menos más y cuadrado, x por x cuadrado es x cubo, restando desaparece y nos queda menos el x por el y al cuadrado, ¿verdad? Me gustaría saber si este límite vale 0.
¿qué vemos aquí? Lo de abajo es algo de grado 2 elevado a 3 medios, se comporta como algo de grado 3. Lo de arriba tiene grado 3. Entonces, para ver si esto de aquí es 0, lo primero que tengo que ver es si creo que es 0 o no. Como vemos que arriba tengo un polinomio de grado 3 y abajo tengo algo que se comporta como un polinomio de grado 3, mi intuición me dice, debería fallar. ¿Y eso qué significa? Que voy a estudiar, por ejemplo, una dirección sencilla que sería dirección igual a x. Entonces, si tomamos la dirección igual a x, no hace falta que tomemos igual a mx, si yo ya creo que con igual a x falla, coges esa. Entonces aquí nos queda el límite doble cuando xy tiende al 0, 0 a través de la recta igual a x de nuestra función que sería menos xy cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Claro que aquí nos queda el límite cuando la x tiende a 0 de menos x al cubo entre 2x cuadrado elevado a 3 medios, y todo eso cuando hago el 3 medios me queda menos 1, el x cubo, x cuadrado elevado a 3 medios, x cubo se me simplifica y nos queda aquí entre 2 elevado a 3 medios. El número que sea, lo importante es que este número es un número distinto de 0, que era lo que debería haber salido este límite. Si encuentro una dirección distinta del límite que tengo que obtener, puedo garantizar que el límite, yo no sé si existe o no existe. Lo que sé es que no puede valer 0. Y como tiene que valer 0 para que sea diferenciable, concluimos. Es decir, f no es diferenciable en 0, 0. Muy bien. Es decir, pues ya lo tenemos todo listo. Venga, siguiente ejercicio. Ahora, también para que trabajemos con las derivadas parciales, la regla de cadena. Lo que pasa es que como tenemos derivada segunda, tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Aquí si lo pensamos, me están dando una función donde hemos hecho un cambio de variable. Antes tenía f de xy y ahora la he combinado con un cambio de variable que nos queda x más y. Es decir, si llamamos, por ejemplo, u igual a u de xy, que es la función x más y v igual a v de xy, que es la función x menos y, entonces, ¿qué tenemos? Que esta función f de uv, ¿quién sería? Precisamente la función f de x más y, x menos y, ¿verdad? En realidad lo que estoy teniendo son dos nuevas variables que son la u y la v, ¿cierto? Aquí lo hemos llamado z, pero lo podemos llamar z, lo podemos llamar f, nos da exactamente igual. Entonces, mientras que esta función f verifica una ecuación en xy, queremos ver si la verifica en u y v. Entonces, debemos calcular quién sería ahora, no la parcial de f respecto de x o de y, sino respecto de u y v. Yo quiero calcular la derivada de f respecto de u. Como digo, me da igual que lo llames f o que lo llames z. Aquí han dicho z es f, da exactamente igual. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Y entonces nos quedaría que las variables iniciales de mi función f no eran u y v, eran x y. Entonces yo tendría aquí la derivada de f respecto de x por la derivada de x respecto de u, ¿verdad? Más la derivada de f respecto de y por la derivada de y respecto de u. Y dice, oye, es que yo no tengo esta derivada de y respecto de u, ¿verdad? Porque yo no tengo x e y en función de u y de v. Tengo la u y la v en función de x y. Bueno, pero es fácil sacarlos, ¿no?
Porque de aquí puedo sacar fácilmente que quién sería el cambio inverso. Por ejemplo, sumamos las dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? La y con la y se me va, x más x son 2x, entonces la x ¿cuánto vale? U más v dividido entre 2, ¿verdad? Y si ahora lo que hago es que a la de arriba le resto a la de abajo, ¿qué nos queda? Que la y es igual a la de arriba le resto de abajo, u menos v, y aquí nos quedaría x menos x fuera, y menos menos y, 2y, o sea que divido entre 2. Anda, entonces es fácil calcular estas expresiones, ¿verdad? Porque ¿qué nos quedarían? Nos quedarían simplemente que esta ecuación, ¿quién es? La derivada de x respecto de u nos queda un medio simplemente, ¿verdad? Aquí nos queda un medio de la parcial de f respecto de x, y aquí nos queda la derivada de y respecto de u es también un medio de la parcial de f respecto de u, ¿cierto? Perdón, respecto de y. Pues ya lo tengo ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la parcial de f respecto de v, que nos quedaría aplicando la regla de cadena, la parcial de f respecto de x por la derivada de x respecto de v más la parcial de f respecto de y por la derivada de y respecto de v. La diferencia es que ahora al derivar la y respecto de v nos va a quedar menos un medio, es decir, que aquí tengo un medio de parcial de f respecto de x menos un medio de parcial de f respecto de y. Perfecto. Venga, vamos a seguir. Porque ya tengo la derivada primera. Ahora tengo que calcular la derivada de orden 2, ¿verdad? Entonces, seguimos derivando. ¿Qué tendría así? Tendría que calcular ahora la derivada segunda de la función f, pero respecto de u dos veces. ¿Y eso qué sería? Sería derivar respecto de u esta expresión que tengo aquí, que sería un medio de la parcial de f respecto de x más un medio de la parcial de f respecto de y. Y lo que vamos a hacer es aplicar la regla de cadena a cada término. Aquí nos va a quedar este un medio, que me queda tal cual, ¿verdad? Y le diría, vale, ¿cómo calculo la regla de cadena de esta nueva función? Esto es una nueva función g, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer simplemente? Pues decir, mira, aquí coge y derivar la g es como hemos hecho con la f. Aquí vendría la derivada de la g respecto de x por la derivada de la x respecto de u más la derivada de la g respecto de y por la derivada de la y respecto de u, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente término, que sería este un medio, y esta función que tenemos aquí, que es parcial de f respecto de y, si me estorba, la llamo h. Y decimos, pues aplicamos la regla cadena y me queda la parcial de la h respecto de la u, perdón, de la x, por la parcial de la x respecto de la u, más la parcial de la h respecto de la y por la parcial de la y respecto de la u. Y allá podemos sustituir todos los términos que aparecen, ¿verdad? Pues la diferencia es que este término que tengo aquí, en realidad g es la derivada de f respecto de x. Pues si vuelvo a derivar respecto de x, aquí nos queda la derivada segunda de la f respecto de x dos veces. Y la derivada de x respecto de u lo hemos calculado antes, que esto vale simplemente un medio. Y aquí, si derivo respecto de x respecto de y, es la derivada segunda de la función f, pero primero derivar respecto de x y luego derivo respecto de y. Y la derivada de la y respecto de u la he calculado antes, que valía un medio también. Ahora, para la h la derivada respecto de y, o sea que este término sería la derivada segunda de la f respecto de la y respecto de la x. Y aquí nos queda un medio. Y cuando derive la h
que es la derivada de f respecto de y, otra vez respecto de y, lo que nos queda es la derivada segunda de la f respecto de y dos veces. Y todo esto multiplicado de nuevo por un medio. O sea, que ¿qué nos queda al final? Vemos que como tengo un medio por un medio por un medio por un medio, vemos que puedo sacar un cuarto factor común de todos lados, ¿verdad? Que multiplica ¿a quién? A la derivada segunda de la f respecto de la x dos veces, más la derivada segunda de la f, pero respecto de y respecto de x, más la derivada segunda de la f con el parcial de x, parcial de y, y por último más la derivada segunda de la f, pero respecto de y dos veces. ¿De acuerdo? Ojo, yo no voy a tener que calcular todas las derivadas parciales, ¿verdad? Porque aquí no me preguntan, ¿calcula la matriz hessiana? No, me están diciendo si se sigue verificando esta ecuación, ¿verdad? Pero esta ecuación, en vez de con x y con y, con u y con v. Por lo tanto, ¿yo qué tengo que calcular? La derivada segunda de f respecto de u y lo mismo la derivada segunda de la f respecto de v, ¿cierto? Y las cruzadas no me hacen falta porque aquí no aparecen las cruzadas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, es decir, ya tenemos que esta derivada segunda de la f respecto de la u dos veces es un cuarto de la parcial de f dos veces respecto de x más la parcial de f dos veces respecto de x respecto de y más la parcial dos veces de la f respecto de x respecto de y más la parcial dos veces de la f respecto de y dos veces. Y además habíamos calculado que la parcial de la f respecto de la v, ¿quién era? Lo habíamos calculado antes, ¿verdad? Y nos había quedado el un medio, pero ahora es la de x menos la de y. Es decir, aquí nos quedaba un medio factor común que multiplica la parcial de f respecto de x menos la parcial de f respecto de y, ¿verdad? Entonces, volvemos a derivar. Igual que hemos hecho antes. Es decir, aquí nos queda que ¿quién sería la parcial segunda de la f respecto de la v dos veces? Ya lo podemos hacer más rápido y decir, mira, tienes el un medio multiplicando. Y ahora aquí vas a aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Y a esta función la derivas primero respecto de x. Entonces, ¿quién te quedaría? Como estoy derivando respecto de v, ¿verdad? Nos acordamos de que la v, ¿quién era? O la u era x más y. Bueno, realmente la x era la u más v entre 2, mientras que la y era la u menos v entre 2. Es decir, primero derivo esto respecto de x y multiplico por la derivada de la x respecto de v. Al derivar la x respecto de v nos va a quedar otro 1 medio por la derivada segunda de la f respecto de x dos veces. Ahora, cuando esto lo derivo respecto de y, ¿verdad? Multiplico por la derivada de la y respecto de v, que nos va a quedar un menos 1 medio. Y ahora vendría la derivada segunda de la f, pero primero derivado respecto de x y luego derivado respecto de y, ¿verdad? Vale. Ahora viene menos este término, ¿verdad? Menos, vamos a poner un paréntesis para no equivocarnos. Derivo esto primero respecto de x. Multiplico por la derivada de v respecto de x respecto de v, que nos quedaría el 1 medio por la derivada segunda de la función f. ¿Y quién aparece aquí? Aparece primero derivado respecto de y luego derivado respecto de x, ¿verdad? Y ahora, cuando derive respecto de y, tengo que multiplicar por la derivada de y respecto de v, que tengo que multiplicar por menos 1 medio. Y así nos queda la derivada segunda de la función f, pero respecto de y dos veces, ¿verdad? Cuando desarrollo todo este paréntesis, veo que puedo sacar también un cuarto factor común que multiplica aquí a la derivada segunda de la f respecto de la x dos veces.
Ahora viene, para las cruzadas, veo que aquí tengo menos la derivada segunda de la f, pero respecto de x, respecto de y, menos la derivada segunda de la f, respecto de x, respecto de y, y ahora menos con menos se convierte en más la derivada segunda de la f respecto de y dos veces, ¿verdad? Por lo tanto, ahora yo ya puedo estudiar lo que me pedían, que era, oye, ¿cuánto vale la derivada segunda de la f respecto de u dos veces más la derivada segunda de la f respecto de v dos veces? Si nos fijamos, cuando sumamos todos estos términos, es verdad que hay un cuarto factor común, ¿verdad? Que multiplica aquí. Parcial segunda de f respecto de x más parcial segunda, pues sería dos veces la parcial segunda de f respecto de x, ¿no? Pero cuando sume la de xy, aquí aparece la de xy restando, ¿verdad? Y cuando sume la de ix, aquí aparece la de ix restando. O sea que eso se me elimina. ¿Y qué nos queda? La de y dos veces, pues dos veces la parcial segunda de la f respecto de y al cuadrado. Que podemos escribir y decir, bueno, el 2 con el 1/4 nos queda al final un medio, ¿cierto? Que multiplica a quién? A la derivada segunda de la f respecto de x dos veces más la derivada segunda de la f respecto de y dos veces, ¿verdad? Sí. Pero según el enunciado, la función f, ¿qué ecuación satisface? Que cuando cojo derivada segunda de f respecto de x dos veces y derivada segunda de f respecto de y dos veces, que esto es el laplaciano de la función f, resulta que es cero, ¿verdad? Como me han dicho que esto es cero, pues 0 por un medio sigue saliendo cero, ¿verdad? Sí. Esta ecuación en realidad es el laplaciano de f en el punto xy, que nos han dicho el laplaciano de f es 0, y lo que yo acabo de comprobar es que con este cambio de variables, u y v, el laplaciano de f, pero en el punto uv, sigue siendo 0. Sí. Pues perfecto, así lo tengo. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado con todas estas derivadas cruzadas. Que al principio nos cuesta, le ponemos nombre, le ponemos colorines, lo que sea, para ver claro que tenemos que hacerlo paso a paso y luego sustituimos. ¿Que yo lo veo muy claro? Pues ya en este segundo paso podemos hacer las cuentas de cabeza del tirón. Pero lo importante es no equivocarse. ¿Vale? Venga, último ejercicio. Aquí nos dan una función, también a trozos, definida de esta forma. Y nos piden primero calcular, no nos piden estudiar continuidad, me dicen calcular derivadas parciales de R2 en R. ¿Vale? Pues vamos a calcularla como función, ¿verdad? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer únicamente? Primero nos fijamos en los puntos que no son el origen, ¿verdad? Entonces, si xy es distinto del 0, 0, calculamos quién sería fácilmente las derivadas parciales. Si me tengo que hacer la regla del cociente correspondiente, es decir, derivada de f respecto de x en un punto xy, ¿qué nos daría? Derivada del de arriba, 3x cuadrado y cuadrado, derivada del de arriba, menos y cubo. Todo eso lo voy a multiplicar por el de abajo sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, y resto el de arriba sin derivar, que sería x cubo y cuadrado, menos, resto aquí, el x y cubo, y ahora multiplico por la regla del de abajo respecto de x, que sería un 2x, ¿verdad? Y Sí. todo eso lo divido entre el de abajo al cuadrado, que sería un x cuadrado más un y cuadrado al cuadrado. Hombre, podemos intentar ver qué términos se pueden simplificar. Porque aquí, ¿qué tengo? Primero con primero sería un, vamos a poner las cuentas aquí, 3x cuarta y cuadrado. Luego este con este me quedaría un 3x cuadrado y cuarta. Luego este con Sí. este nos quedaría un menos y cubo x cuadrado y luego un menos y quinta. Y ahora resto, aquí me quedaría que resto un 2x cuarta y cuadrado y sumo un 2x cuadrado y cubo.
O sea que veo que estos términos se me pueden simplificar, ¿verdad? Y me queda x cuarta y cuadrado. Estos términos se me pueden simplificar y me queda x cuadrado y cubo. Y luego aquí tengo el 3x cuadrado y cuarta menos el y quinta. Lo que puedo hacer es sacar un y al cuadrado factor común. Es decir, que esto me quedaría y al cuadrado que multiplica ¿quién? Aquí a un x a la cuarta, aquí a un x cuadrado y, aquí a un 3x cuadrado y aquí a un menos y al cubo. Y todo eso está dividido entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Vale. Venga, análogamente calculamos la parcial de f respecto de y en el punto x. Que sería también, pues decimos, derivamos ahora respecto de y, aquí nos quedaría un 2x cubo y menos 3xy al cuadrado por el de abajo sin derivar, que sería x cuadrado más y cuadrado, menos el de arriba sin derivar, que sería el x cubo y cuadrado, menos x y cubo, por la derivada del de abajo respecto de y, que sería un 2y, y todo eso lo dividimos entre el x cuadrado más el y cuadrado al cuadrado. Venga, vamos a ver si podemos simplificar términos. Hacemos lo mismo, como aquí las cuentas en sucio. ¿Qué nos quedaría ahora? Tendríamos, bueno, este con este nos daría un 2x quinta y. Este con este nos quedaría un 2x cubo y al cubo. Este con este un menos 3x cubo y cuadrado. Y este con este un menos 3x y cuarta. Restamos, este con este nos quedaría menos 2x cubo y cuarta. Y este con este sumo un 2x y cuarta. ¿Qué puedo simplificar? Puedo simplificar este término con este término y me quedaría menos x y cuarta. ¿Y qué más puedo simplificar? Perdón, este no es, he puesto y cuarta cuando este es un y cubo. Aquí es un y cubo, ¿vale? Y entonces aquí puedo simplificar este 2x cubo con este x cubo también, ¿de acuerdo? Y entonces veo que al final, pues tengo una x y una y que puedo sacar factor común. Es decir, que aquí me queda x por y, que multiplica aquí a un 2x cuarta, aquí a un menos 3x cuadrado y aquí a un menos y al cubo. Y todo eso está dividido entre el x cuadrado más el y cuadrado, todo ello al cuadrado, ¿vale? Ahora, ¿qué me falta también hacer? Calcular en los puntos x y distintos de 0, 0 lo tenemos, ¿verdad? Pero ¿y en el origen? Pues en el origen utilizamos la definición. Es decir, ahora usamos la definición. ¿Y qué nos queda? Yo quiero estudiar la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0, ¿verdad? Que nos daría el límite cuando la h tiende a 0 de f de quién? De 0, perdón, de h, f de h, 0 menos f del 0,0 dividido entre h, ¿verdad? Pero resulta que cuando sustituyo la y por 0, 0 fuera, pues nos queda entonces 0 menos 0, que sería 0, ¿verdad? Y cuando calculo la parcial de f respecto de y en el 0, 0, ¿qué tendría? Límite cuando h tiende a 0 de f de 0,h menos f del 0,0 dividido entre h. Ahora la x es 0, pero 0 al cubo por lo que sea 0, 0 por y al cubo 0, 0 menos 0, 0, entre algo que es distinto de 0, pues nos queda también 0 y el límite de la constante 0 es 0, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hemos obtenido nosotros?
Lo que hemos visto entonces es que esta parcial de f, bueno, vamos a ponerlo en la siguiente hoja para que se vea más claro y no lo perdamos de vista. Aquí es que entonces, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que la parcial de f respecto de x en el punto xy, ¿quién sería? Depende de si la xy es distinta de 0, 0 o es el 0, 0, ¿verdad? Cuando era distinta de 0, 0, que tenía todo este bicho, ¿verdad? Que era un y cuadrado que multiplica un x cuarta, luego vendría un x cuadrado y, luego venía un 3x cuadrado y cuadrado, y luego venía un menos y cubo. Y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y eso era si la xy es distinta del 0, 0. Mientras que valía 0 en el origen. Es decir, si xy vale 0. Y luego tenía la parcial de f respecto de y en el punto xy, ¿verdad? Esta segunda que hemos visto que era un xy que multiplicaba a quién. Ahora venía este 2x cuarta menos 3x cuadrado y, es decir, 2x cuarta menos 3x cuadrado y, y luego le resto el menos y cubo, ¿vale? Pues le resto el menos y cubo. Y todo eso lo divido entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y eso era cuando el punto xy era distinto del 0, 0 también. Y en el origen también nos había salido que valía 0. ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo que tengo que hacer es estudiar el quién. ¿Cuánto vale la derivada parcial cruzada, verdad? Que lo puedo hacer por definición o aquí podríamos pensar, mira, como lo de arriba, ¿qué son? Son polinomios, ¿verdad? ¿Pero de qué grado? De grado 5, ¿cierto? Y lo de arriba también son polinomios de grado 5. En este caso sí vamos a tener continuidad, porque abajo tengo algo de grado 4. Pero bueno, que en el peor de los casos uno puede decir, calculamos esta pega, es decir, calculamos, ya tendría quién sería la derivada segunda de la función f respecto de y respecto de x en el 0, 0. ¿Y qué nos quedaría? El límite cuando la h tiende a 0 de, estoy calculando el quién, para la parcial respecto de y, la derivada respecto de x, es decir, parcial de f respecto de y, sustituyo en el punto h, 0, resto la parcial de f en el punto 0, 0 y divido todo esto entre h. Claro, pero en este caso, ¿qué pasa? Cuando me voy a la de y, como tengo una x multiplicando, ¿verdad? 0 por lo que sea es 0, la parcial de y en el 0, 0 vale 0, o sea que este límite nos queda también 0, ¿verdad? Y análogamente la derivada segunda de la f respecto de x respecto de y en el 0, 0, ¿qué sería? Sería simplemente el límite cuando la h tiende a 0 de la parcial de f respecto de x en el punto, ahora sería en el 0h, menos la parcial de f respecto de x en el punto 0, 0, ¿verdad? Y todo eso lo divido entre h. ¿Ahora qué nos quedaría? Es verdad que ahora no se me va esto todavía, ¿no? Pero nos queda el límite cuando la h tiende a 0. ¿Y qué tendríamos? Como es en el punto 0h, todo lo que sea una x desaparece, ¿verdad? Esto fuera, esto fuera, esto fuera, ¿qué nos queda? H cuadrado menos h cubo sería h a la quinta, ¿verdad? Y aquí divido entre h al cuadrado, ¿verdad?
Bueno, h al cuadrado y todo eso al cuadrado, que sería un h a la cuarta, ¿verdad? Y todo eso está dividido además entre este h. Entonces, ¿qué nos queda este límite? Aquí nos queda un menos, ¿vale? De este h cuadrado por este sería un menos h a la quinta. Y entonces, cuando lo simplifico, ¿qué nos queda todo esto? Un menos 1, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que aquí nos ha quedado que las derivadas cruzadas no coinciden, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, sí. Pues ya lo tenemos. O sea que lo hemos podido calcular y no coincide. Por último nos piden la diferenciabilidad, ¿verdad? Para la diferenciabilidad que había que estudiar el límite, ¿cierto? Lo que pasa es que ahora que tendríamos. Por último, para la diferenciabilidad estudio el límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de la función f de xy menos f de 0, 0 menos el gradiente de f del 0, 0 y todo multiplicado escalarmente por el xy y todo eso lo dividimos entre la norma del xy, que aquí nos quedaría en total el límite cuando xy tiende al 0, 0. Si nos fijamos como la función del origen vale 0, el gradiente me había salido el vector 0, 0, al final esto simplemente cojo esta función que era el x cubo y cuadrado menos el x y al cubo y dividirlo entre el x cuadrado más y cuadrado. Aquí estaba elevado a 1 y como esto me da una raíz cuadrada, lo elevo en total a 3 medios. Que si nos fijamos aquí tengo algo de grado 5, algo de grado 4 y abajo queda algo de grado 3. Debería funcionar bien, ¿verdad? Y ese debería funcionar bien significa que si hago este proceso de damos el epsilon mayor que 0, buscamos ese delta que depende de epsilon, que quiero ver que sea mayor que 0, y solo podemos usar que la norma del xy es menor que delta, lo que nos lleva también a usar a que el valor absoluto de x es menor que delta o que el valor absoluto de y es menor que delta. Entonces, ¿qué quiero hacer? Acotar, ¿verdad? Pues acotamos el que el valor absoluto de toda esta función, que sería el x al cubo y cuadrado, menos x y al cubo, todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios menos 0. Que es lo que voy a usar va a ser la desigualdad triangular para decir, bueno, esto es más chico que el valor absoluto de x al cubo y cuadrado, más, el menos se convierte en un más, el valor absoluto de x, valor absoluto de y al cubo. Y todo eso está dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Pero si yo ahora esto lo separo en dos, es decir, si separo en lo que sería el valor absoluto de x al cubo y cuadrado, aquí lo que me interesa es, como esto es algo de grado 3, eliminar la y al cuadrado, ¿verdad? Y puedo decir, pues entonces esto es más chico que x cuadrado y aquí nos queda abajo dividiendo entonces, ¿quién? El valor absoluto de x al cubo, ¿verdad? Sí. Pero en el segundo trozo, en el trozo de valor absoluto de x por el valor absoluto de y al cubo, lo que me interesa es eliminar el y al cuadrado. El x al cuadrado, porque así me queda y cuadrado elevado a 3 medios, que nos quedaría dividiendo un valor absoluto de y elevado al cubo. Y entonces puedo decir que esto es menor o igual, porque acoto cada denominador una vez con la x y otra vez con la y. Sí. Pero entonces este se me simplifica, ¿y qué nos queda? Y cuadrado es menor que ¿quién? Que delta al cuadrado, x es menor que delta, ¿verdad? Pues esto es lo que tú llamas epsilon. Vale. Oye, ¿qué tienes entonces? ¿Qué delta pongo aquí? Bueno, pues formalmente tendrías que despejar el delta, ¿verdad? Y decir, es que el delta sería entonces, pues delta igual a menos 1 más menos la raíz de ¿quién? Del 1 menos 4 por
el 1 por el menos epsilon, ¿verdad? Entre el 2. Pues decimos que normalmente no se despeja, simplemente dice, mira, lo que salga al despejar, ¿verdad? Es verdad que podemos despejar y decir, pues ahora ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que el delta de epsilon tiene que ser menos 1 más la raíz de 1 más 4 epsilon partido de 2 que es mayor que 0. Venga, vale, pues ya está. Pues, pero no te hace falta ponerlo. ¿Eso qué significa? Que hemos probado que es continua, ¿verdad? Bueno, no es que es continua, hemos probado que el límite doble de esta función vale 0. Es decir, que todo esto me está diciendo entonces que este límite de aquí vale 0. Y entonces f es diferenciable en el origen. Y con esto terminamos. Vale.